Si usted no se prepara, su chance de fracasar va a aumentar. Estamos en una serie que se llama Influenciando. Dios, después que nos salva, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y tenemos la experiencia de la salvación, no nos dice ya usted se salvó y ya. La intención de Dios es que nosotros formemos parte de su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar lo que se había perdido. Para salvar lo que se había perdido, Él nos mandó a ser discípulos. No a los pastores, no a los apóstoles solamente, no a los evangelistas, a todos. Él nos mandó a ser discípulos. Y para nosotros poder hacer discípulos, tenemos que influenciar al mundo. Por eso esta serie en la que estamos se llama Influenciando. Tu estilo de vida debe ser uno de influencia consciente a todas las personas que están a tu alrededor en todo momento. Por eso fue que Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo: instruye en tiempo y fuera de tiempo, indicando que tenemos que estar listos para influenciar a los demás. Y Dios te dice a ti que tú eres la sal de la tierra, que tú eres la luz del mundo. Hoy vamos a la parte número 2 de esta serie. La parte número 1, que la vimos la semana pasada, se llamó ¿qué es la verdad? Porque la forma en que nosotros influenciamos al mundo es únicamente con la verdad. No hay otra forma. Y es con la verdad de lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, esta serie Influenciando se basa más en un estudio de la verdad, que es lo que hemos estado haciendo. Y decíamos la semana pasada que estamos en una época donde la verdad está muriendo. Está muriendo porque hay personas que no les interesa que la verdad sea recibida por las personas. Satanás se le llama padre de mentira y su trabajo es sembrar mentiras en nuestras mentes. La verdad, decíamos la semana pasada, es un estándar absoluto. La verdad es un estándar absoluto sobre el cual se mide la realidad. Y la semana pasada, y no lo voy a contar de nuevo, ¿cuántos recuerdan la historia de los guantes? Ok. Por medio de esa historia nosotros vimos que usted puede tener los hechos, pero puede no tener la verdad. Los hechos, los datos, las evidencias en un juicio no son suficientes. Usted puede tener evidencia, puede tener datos y no tener la verdad. Ahora, la verdad contiene datos y hechos. Y en esa historia que contamos la semana pasada, vimos a dos personas que tenían datos y evidencias. Cada uno tenía una perspectiva de lo que era la realidad que ellos estaban viviendo. Pero les faltaba un componente, les faltaba el componente de la verdad. Eso hablamos la semana pasada. Hablamos también de que si la verdad es un absoluto, tiene que venir de una fuente absoluta. Y esa única fuente absoluta, ¿quién es? Es Dios. No hay ninguna otra fuente de verdad que no sea Dios. Por lo tanto, si usted está caminando en oscuridad o está en una situación de oscuridad y no sabe qué hacer, lo único que lo va a sacar de la oscuridad es la verdad. Y la verdad solamente se consigue en la única fuente de verdad, que es Dios. La pregunta también que hicimos la semana pasada, basado en las 3 preguntas que Dios le hizo a la humanidad a través de Adán cuando pecó la primera vez. ¿Dónde tú estás? Lo que tú has hecho, ¿dónde te ha dejado? ¿Dónde tú estás? Le preguntó Dios a Adán. No hablando del lugar físico, sino espiritualmente, le estaba preguntando: ¿dónde tú estás?
La segunda pregunta que le hizo a la humanidad, a ti y a mí, fue la pregunta: ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? En pocas palabras, ¿quién te está informando a ti? ¿Dónde está tu fuente de información? ¿Dónde tú vas cuando necesitas información de lo que es la verdad? La tercera pregunta: ¿acaso comiste del árbol, del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y fue una pregunta donde Dios le dio la oportunidad a Adán y nos da la oportunidad a nosotros hoy en día de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Porque si no se asume la responsabilidad de nuestros actos, de nuestros pecados, no puede haber perdón. No puede haber perdón. Y la última pregunta que Dios le hizo, y esta fue a Eva, fue: ¿qué has hecho? Y ella entonces culpó a la serpiente. Cuando Dios le preguntó ¿qué has hecho?, cuando Dios le pregunta a alguien ¿qué has hecho?, es para que nosotros contestemos con la verdad, por más dolorosa que sea. ¿Con la verdad de qué? Con la verdad de lo que nosotros hicimos. Hasta que un médico no va a la raíz de una herida y no descubre la raíz de un problema, el tratamiento que aplique puede ser no certero. Por eso necesita la verdad. Necesita saber la raíz, qué es lo que está pasando. Y para nosotros poder ser liberados, si hoy es un día de liberación, tenemos que hablar con la verdad y evitar esa actitud que el hombre mostró desde el principio. Hoy, en la segunda parte, vamos a hablar sobre el tema cuando se suprime la verdad. Cuando la verdad es restringida, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que pasa? Y probablemente muchas personas, hoy el Espíritu Santo va a traer convicción. Hoy muchas personas van a entender por qué están donde están espiritualmente. ¿Por qué muchos están dando vueltas en círculos en la misma situación y no parecen avanzar? Para ello, vámonos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 18. Dice: pero Dios muestra su ira. Wow. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad o que suprimen la verdad, que es lo mismo, con su perversión. O sea, con lo que hacen. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Verso 21 de Romanos 1. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Dice el primer verso, el 18: pero Dios demuestra su ira desde el cielo contra
todos los que son pecadores perversos, que detienen, o sea, que suprimen, que restringen la verdad con su perversión. Vivimos y estamos viviendo en los días en que la verdad es suprimida, es restringida de muchas formas. Y esto se hace en nombre de preferencias personales que muchas personas tienen. Preferencias personales que tiene la gente de hacer lo que ellos quieren versus hacer lo que necesitan y que Dios les dice. Suprimir la verdad significa restringirla, limitarla para que no haga lo que está supuesta a hacer. Muchos restringen la verdad de Dios por el simple hecho de que no es lo que ellos quieren y desean hacer. Punto. Sin embargo, dice el verso 18 que Dios muestra su ira desde el cielo contra esas personas. En un momento vamos a ver 3 etapas de la ira de Dios que se está manifestando ahora. No estoy hablando de la ira de Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento cuando Él destruyó la tierra, cuando Él hizo una intervención y destruyó la tierra por medio de agua. Ni siquiera cuando acabó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. O cuando Dios abrió la tierra para que se tragara a Coré y a toda su familia. Hay un aspecto diferente de la ira de Dios que se manifiesta hoy en día. Y es muy importante que nosotros la veamos. Dice el verso 19: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. En pocas palabras, cada ser humano que nace con un radar interno, con un sensor interno que le dice y le ayuda a entender lo que está bien y está mal. De hecho, muchos misioneros que van por el mundo, cuando han llegado a ciertas tribus, han visto lugares donde nadie ha escuchado hablar de Dios. Sin embargo, aún esas personas tienen una noción de lo que está bien y está mal. Ellos saben que está mal robar, saben que hay una serie de cosas que están mal. Pero hay personas que ven eso y buscan excusas. Por ejemplo, en el Salmo 14, verso 1, solamente anótelo por ahí. Salmo 14, verso 1 dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Solo un necio puede decir en su corazón, en su mente, y comunicar hacia afuera que no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo de ellos que haga lo bueno. La realidad es que no tenemos excusas para negar o para decir que Dios no existe. Yo conozco personas que tratan de racionalizar a Dios. Tratan de usar los procesos normales de su mente, de inteligencia, para tratar de entender a Dios. Y comienzan a comparar. Entonces vienen donde mí con preguntas: es que yo no entiendo por qué Dios permitió y no hizo nada para que no mataran a los niños varones en la época de Moisés. O por qué no hizo nada para que mataran a los niños varones en la época de cuando Jesús nació. O por qué Dios ve a la gente en África muriendo y no hace nada. La respuesta de por qué Dios no hace nada en esas cosas es simple: por amor. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver el amor con eso? Dios nos ama tanto que nos dio libre albedrío.
nos ama tanto que Él quiere que nosotros lo amemos a Él, que reciproquemos el amor de manera voluntaria, no porque Él nos controla para que lo hagamos. Y en ese libre albedrío el hombre pecó y creó un caos en la tierra y en el universo. Y la causa de la muerte de los niños de África, de la matanza de los niños en la época de Moisés y en la época de Jesús, tiene una sola razón de ser: pecado, la maldad. Usted pecó, yo lo suelto. Usted tiene que volver a mí de regreso por su propia voluntad. Usted no va a poder hacerlo solo, va a necesitar de mí, pero tienes que tomar la decisión. De eso se trata. Se necesita ser muy necio y muy tonto para creer que nada más nadie creó todo lo que existe. O sea, como que vino el universo de la nada y nadie intervino. Hay que ser muy necio para creer eso. Cuando uno ve, por ejemplo, una edificación, por ejemplo como esta, mucha gente han dicho: wow, este edificio es el más lindo que hay en Naco. O mucha gente ve, por ejemplo, un edificio que hay en Arabia Saudita, que es el Kingdom Tower, que tiene 1 kilómetro de alto, y la gente lo ve y se maravilla. ¿Y por qué la gente se maravilla? Porque es una obra grandiosa. Y esa obra grandiosa hace que la gente exalte al diseñador y a los constructores de eso, porque todo lo que usted ve tiene un creador. Y el universo, las galaxias, las luces. ¿Usted sabe lo espectacular que es que usted coja una semilla de mango, la tire en la tierra, y que alguien diseñó la tierra para que combine todos esos químicos, y cuando ese árbol crezca no salga una mata de yuca o un níspero, sino que sale un mango y muchos mangos? O usted quiere algo más espectacular, que Dios nos haya dado a nosotros la capacidad de que cuando un hombre y una mujer se unen, y un espermatozoide y un óvulo se unen, automáticamente empieza un proceso que desarrolla cerebro, ojos, hígado, riñones, huesos, músculos, sistema nervioso, sistema endocrino. Óigame, si a usted lo hicieran responsable de lo que se está gestando ahí dentro, lo que obtendríamos sería una versión de ser humano como la que hace mi nieto Noah o Mateo. Abuelo, ese eres tú. Y me dibuja ahí con un cabezón. Me pone unos lentes que están fuera de moda. Pero qué bueno que nosotros no intervenimos, porque hay una mano creadora poderosa que hace todas las cosas grandiosas que nosotros no podemos entender. Y qué bueno que eso es así. La gente restringe la verdad, porque al restringir la verdad restringe a Dios. Y la gente restringe a Dios para no sentirse culpable. Cuando una gente hace algo malo, viene la conciencia que Dios ha puesto y se siente mal, pero la gente niega la existencia de Dios para no sentir esa culpabilidad. En el verso 21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios. ¿Conoce usted una gente que dice: de eso yo sé? ¿Alguna vez usted ha confrontado a alguien que tenga una adicción a algo y tú le dices: mira, eso te está haciendo mal? No, 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 yo lo controlo. ¿Usted no ha visto gente así? Todas las personas adictas dicen eso. Esa es su primera etapa. Porque nosotros tendemos a creernos sabios. Y en lugar de buscar al Creador y sustentador de la vida, una persona se ve a sí misma como el centro del universo. Los niños, cuando están pequeños, se creen que ellos son el centro del universo.
Pero cuando uno crece, tiene que darse cuenta de que uno no es el centro del universo, de que el centro del universo es Dios, que la vida no circula alrededor de nosotros. Y cuando una gente niega a Dios, entonces viene lo siguiente: se inventan a sus propios dioses y crean dioses a su imagen y semejanza, que reflejan las conductas pecaminosas y deseos carnales e inmorales que ellos quieren y desean hacer. Y entonces nace la religión, porque el hombre tiene que creer en algo. Y en vez de adorar a Dios, crean una religión y comienzan a crear falsos dioses. Esos falsos dioses en muchos casos son objetos, en muchos casos son animales. Incluso hay personas que adoran la tierra y le llaman madre tierra, o hermano sol, hermana luna. En vez de adorar al Creador, adoran la creación. Hay personas que adoran su prestigio, su dinero, su posición. Hacer a Dios a nuestra imagen en lugar de al revés. Yo tengo algunas preguntas para ti, para lo cual te voy a pedir que por un instante cierres tus ojos. ¿Existe algo sin lo cual tú no puedes vivir? Estoy hablando completamente fuera de Dios. ¿Hay alguna prioridad en tu vida que sea más importante que Dios? El camino a la libertad es la honestidad. Y si lo hay, y tú lo reconoces, ahí donde tú estás, a Dios, esa puede ser la puerta de una gran liberación para ti en el día de hoy. ¿Tienes tú un sueño para el cual tú sacrificarías todo en tu vida para que se haga realidad? ¿Es Dios el número uno en tu vida? ¿Estás tú autoengañándote, diciendo por tu boca que Dios es lo más importante en tu vida, pero tus hechos y acciones demuestran lo contrario? Y si es así, te voy a hacer esta pregunta nueva vez. ¿Qué es aquello que está primero que Dios en tu vida? Identificarlo y reconocerlo es el primer gran paso para tú recibir liberación. Pueden abrir sus ojos. El verso 21 dice: conocen a Dios, pero se niegan a adorarlo y darle gracias. Cuando no se conoce a Dios, se comienzan a inventar ideas, mentiras. Nadie puede influenciar el mundo a su alrededor a menos que no conozca la verdad y camine en la verdad y comunique la verdad. Porque cuando una persona no conoce la verdad y no camina en la verdad, su mente se llena de confusión. Y cuando la mente está confundida, el ser humano camina por lugares oscuros. Cuando una persona camina por lugares oscuros,
tropieza, cae. Puede tomar el tren o el avión equivocado y llegar a un destino que no estaba en el plan. Por eso mucha gente, por andar en oscuridad, producto de negar la verdad y de caminar en ella, le añaden años al cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Años. Pierden tanto tiempo. Porque por cada decisión que usted toma y que yo tomo, vienen consecuencias. Por cada decisión que yo debo tomar y no tomo, vienen consecuencias. Porque como hemos dicho antes, no decidir es una decisión. En Proverbios 14:34, Dios dice: la justicia engrandece a la nación. Cuando una nación se mueve en justicia, al pan, pan, al vino, vino, la nación se engrandece. Pero la nación que vive en pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Y mucha gente cree que no puede hacer nada por su nación. Mucha gente, al igual que Adán, dice: el gobierno que tú me diste, el presidente que está ahí, la gente esa del Senado, la gente esa de la Cámara de Diputados, los ministros. Pero la realidad que Dios ha demostrado es que Él no necesita mucha gente para cambiar una nación. Él necesita de un remanente, a veces de un solo hombre o una sola mujer. El miércoles hablábamos de cómo enfrentar el futuro. Perdón, no hablábamos de eso, hablábamos de otra cosa, no me acuerdo de qué hablábamos. Pero hablábamos en el contexto de cómo en un momento Pablo y Silas, dos personajes del Nuevo Testamento, fueron hechos presos después de haberlo golpeado y maltratado. Los metieron en la cárcel. Y dice que cuando ellos estaban en la cárcel, a la medianoche, en la hora más oscura de su situación, ellos comenzaron a cantar himnos, a orar y a alabar a Dios. Y la palabra dice que cuando ellos comenzaron a cantar himnos y a orar, los presos que estaban ahí estaban oyendo, y de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y todas las puertas de la cárcel fueron abiertas. Tú nunca sabes cómo tu alabanza y tu oración van a afectar a las personas a tu alrededor. Esas personas salieron de la esclavitud, las puertas de las cárceles fueron abiertas porque alguien estaba alabando y orando y ellos lo escucharon. Lo que tú haces, lo que tú decides, tiene un impacto en la gente a tu alrededor. Pero si tú estás haciendo lo mismo que hace el mundo, también estás influenciando a tu mundo para que siga haciendo lo que el mundo hace. Pero cuando el mundo te dice: bebe, drógate, anda con malas compañías, que eso no importa, y tú te paras y dices: no, yo voy a hacer lo que Dios diga, en medio de la oscuridad usted está haciendo luz, y la luz nunca va a ser apagada por ninguna oscuridad. La verdad está siendo suprimida, pero Dios está llamando a su remanente para que se mantenga firme en la verdad, y esa persona eres tú. Y tienes que tomar una decisión hoy, aquí y ahora, no más tarde, cuando tú estés revisando tus notas, sino aquí y ahora. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios ha dicho que la República Dominicana es un faro de luz para otras naciones. Y una sola persona que camine en la verdad, que sea luz todos los días, puede afectar a una persona de influencia política o en los negocios o quién sabe dónde, para que tome otro tipo de decisiones. Dios le dice a alguien: deja de subestimarte.
tú por ti mismo no eres nada. Pero con Cristo tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. Cuando se rechaza la verdad, cuando se suprime la verdad, se rechaza a Dios. Y como dije antes, cuando esto ocurre, el hombre crea sus propias imágenes, su propio Dios. Se aferra a su negocio, se aferra a su dinero, se aferra a su apellido, se aferra a su casa, se aferra a todo lo que cree que tiene. Pero la palabra de Dios dice que el mundo pasa con todo y sus deseos. Todo lo que está en este mundo es perecedero y desaparecerá. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Nada de este mundo puede traerte a ti verdadera seguridad, sino Dios solamente. Y eso implica que tú tienes que desesperadamente buscar la verdad en medio de un mundo que trata de suprimirla. Y caminar de acuerdo a ella. No hacer lo que todo el mundo está haciendo. No hacer lo que es popular. Y aquí hay muchas personas y muchos jóvenes que viven en Belén con los pastores. Ojalá eso quisiera decir algo bueno. Pero no, lo que eso quiere decir es que aquí hay muchas personas que viven distraídas, durmiendo. Viven en el afán del día a día. Aquí hay muchos jóvenes que se han criado con sus padres dándole todo. A esos jóvenes yo les digo: no desprecies la disciplina de tus padres. Yo, mi esposa, Lenin, Delfia, Carmen, el pastor Kilvio y la pastora Tati, venimos de una generación donde nos daban fuete a nosotros. Dios le dice a alguien: deja de descuidarte, porque si te descuidas pueden venir malas consecuencias para tu vida. El otro día voy a decir algo, confesar algo que mi esposa no sabe. Quédate ahí, mami, no te escondas. Hace 4 días yo salí de mi casa solo porque iba para no recuerdo dónde. Y llegado en un tramo de la Kennedy, nosotros tomamos una vía en la cual tomamos la Kennedy 500 metros hacia el norte para hacer una vuelta en U y coger entonces hacia el sur. Y cuando estaba yo en la fila de ese momento, estoy orando y recibí una palabra. Y entonces sentí que era una palabra que tenía que compartir con los jóvenes de la banda. Y estando detenido, tomé el celular en mi mano, lo puse en audio para grabar y tenía el celular en la mano, en mi pierna, y comencé a conducir. Lo iba a poner en el coche, y cuando di la vuelta en U, 2 Ahmed comenzaron a ser marineros delante de mí. Y yo miro para atrás y ella me dijo: es con usted que estoy hablando, párese a la izquierda. Yo me paré a la izquierda, bajo el vidrio, y lo de siempre: licencia, seguro, etcétera, se los paso. Y ella comenzó a escribir y me dijo: ¿usted sabe por qué yo lo detuve? Yo le dije: no. Me dijo: porque usted está usando el celular. Y me dio una multa. Pastor, tiene que decirme dónde se paga eso para pagarla.
Hace 4 días me dieron una multa por uso del celular. Cuando yo me paré y leí la multa, ella le puso un cotejo a una ley, creo que la 221, que dice distraído mientras maneja. Distraído mientras maneja. Yo tenía una buena intención, pero el cementerio está lleno de gente de buenas intenciones. Yo tenía la intención de mandar un mensaje de audio, pero me distraje conduciendo. Infringí la ley porque agarré el celular, no estaba supuesto a hacerlo. Y entonces me dieron una multa. Y qué bueno que fuera una multa, porque la realidad es que cuando una persona se distrae conduciendo puede chocar a alguien y matar a alguien. Qué bueno que solamente fue una multa. Y yo les cuento esto solamente para decirle a algunas personas que están aquí: tú andas distraído o distraída. El que se distrae trae malas consecuencias a las personas a su alrededor. Tú no puedes seguir caminando en la oscuridad de las mentiras de este mundo. Eso no es nada. No hay problema con aquello. ¿Con qué persona tú te juntas? ¿Con quién tú andas? ¿En base a qué tú estás caminando? ¿Qué ilumina tu camino? La palabra de Dios dice en el Salmo 119, verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe lo que está diciendo? Que en este mundo andamos en oscuridad, y a menos que no consultemos la palabra para todo lo que vayamos a hacer, vamos a andar en oscuridad y vamos a tropezar. Dice el verso 18, volviendo ahí, empezó diciendo: pero Dios muestra su ira desde el cielo. Dios muestra su ira desde el cielo. La ira de Dios es la retribución que Dios da contra el pecado. La ira de Dios es la retribución que Él da a aquellos que están en pecado. Cuando el mundo se había pervertido sin corrección, la ira de Dios, o sea, su retribución, fue destruir todo ser viviente en la tierra. Cuando en Sodoma y Gomorra se metieron en el pecado de inmoralidad sexual, de la homosexualidad, Dios desató su ira, o sea, retribuyó a la gente que estaba en ese pecado con su ira y los destruyó a todos. Hoy en día, después que Jesús murió en la cruz, las cosas cambiaron. Dios muestra su ira de manera completamente diferente. Y en el día de hoy, el Señor quiere que tú entiendas esto y veas el progreso de qué pasa cuando nosotros suprimimos la verdad y cómo Dios desata su ira. Hay 3 niveles en los cuales Dios desata su ira, y está en el texto de Romanos 1. El primero está en el verso 24. Dice: entonces Dios los abandonó. En el verso 26 dice: por esa razón Dios los abandonó. Y por último, en el verso 28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó. La forma en que Dios muestra su ira hoy en día es cuando Él te deja vivir tu vida sin Él. Dios te abandona. Y estos 3 niveles van progresivos. El número 1, verso 24: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. El primer nivel de la ira de Dios se llama, o es, que Dios te abandona o abandona a tus deseos engañosos. Cuando una persona no reconoce a Dios, cuando una persona inventa cosas, no, eso no es malo, no te preocupes. No, pero tú y yo somos novios y el pastor nunca ha dicho que besarse sea un pecado.
El problema con eso, ¿saben qué? Es que usted le da un besito y después usted tiene dos gente trapeándose la boca. Y lo grande es que eso te lleva a otra cosa. De repente tus manos pierden el control. Cuando una gente se impacienta y no lee lo que dice en Primera de Corintios, el amor es paciente, el amor todo lo espera. Entonces comienza a inventarse, no, eso no es nada. ¿Y qué ocurre? La ira de Dios se manifiesta abandonando a esa persona a sus deseos engañosos. ¿Alguien está aquí? Cuando eso ocurre, tú vas a comenzar a desear cosas que no deberías desear o desearlas a niveles que sobrepasan la forma natural de las cosas. Cuando eso ocurre, en la primera manifestación de la ira de Dios, cuando Él te abandona tus deseos engañosos, ocurre que tus deseos gobernarán tu vida. En vez de tú gobernarlos a ellos. Un ejemplo de esto son las adicciones al alcohol, a los estupefacientes, a la comida, a los videojuegos. Estudios revelan que una gran parte de, lo voy a decir en términos espirituales, del espíritu de violencia que se manifiesta en la gente ha venido a través de los videojuegos agresivos y con violencia. Si usted no puede jugar un videojuego a las 3 de la tarde en un día que usted no esté trabajando y tiene que acostarse a las 12 de la noche, 1 de la mañana jugando videojuegos, usted tiene un problema serio. Tus deseos te gobiernan. Generalmente toda adicción comienza con un deseo que la gente dice, yo lo controlo. Y tú lo oyes que dicen, yo no estoy bebiendo, eso fue un trago solamente. Yo no bebo café, yo nada más me he bebido 3 tazas en el día de hoy. Ajá, 3 tazas solamente. La adicción te controla a ti y en ese estado muy probablemente tú negarás que tienes un problema. Adán, ¿dónde estás? La realidad, señores, es que todos enfrentamos tentaciones. Todo el mundo tiene tentaciones. Jesús dijo que todos vamos a enfrentar tentaciones. Pero aquí está hablando de los deseos que te controlan. Número 2, verso 26. Por toda esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo una con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La segunda ira de Dios es cuando Dios te abandona a comportamientos sexuales contranaturales. Cuando Dios te abandona a comportamientos sexuales contranaturales. El pecado sexual hace daño a individuos y a familias. El pecado sexual es uno de los más responsables de la destrucción de los matrimonios. La pornografía trastorna la realidad de lo que es una relación sexual como Dios la ha creado. El hombre o la mujer, al ver aquello, comienza
a querer inventar haciendo cosas porque entiende que el sexo es como se muestra en la pornografía. Haciendo esto que se desvíe de la verdad y del disfrute que Dios ha creado. Y llega un momento en que para algunos hombres no es suficiente tener relaciones con una mujer, sino que quieren inventar otras cosas. Uno de los indicadores más claros de una sociedad o una persona de que se ha rebelado contra Dios se ve en sus preferencias sexuales. Se trata de aquello que va en contra del orden natural. Y déjeme decirle que luego de haber estudiado un poco sobre el tema, yo sé que este es un tema sensible, es un tema controversial, pero lo que yo estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Y mi trabajo es decir lo que dice la palabra de Dios. Este pecado afecta de manera negativa a las personas. Y debo decir también, por lo que hemos estudiado, que muchas personas acaban con preferencias sexuales contranaturales debido a que sufrieron trastornos durante su infancia. Una gran parte, muestran los estudios, de las personas que tienen tendencias homosexuales viene de aquellos que han sido abusados sexualmente, tocados de manera impropia. Nosotros tenemos estudios que avalan esto. No todos son así, pero la mayoría son así. Ahora, lo que yo les puedo decir a ustedes es claramente que la ciencia ha demostrado es que no hay un gen homosexual que diga que la gente nace con ese trastorno contra natura. Eso no existe. Eso es una mentira. Y como yo sé y sabemos que hay muchas personas que tienen esa condición, que quisieran no tenerla, nosotros tenemos que ser sensibles a ellos. Y aquí viene el asunto, aquí viene la parte importante. En muchos lugares del mundo, el diablo ha engañado a las iglesias y dicen, eso es normal, eso es una manifestación de amor. Mentira del diablo. Dios rechaza la homosexualidad. Ahora bien, Dios nos enseña que nosotros tenemos que predicar la verdad en amor y con humildad. En pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo es que a personas que tienen ese tipo de situación, tenemos que tenderle la mano para ayudarlos. Dios puede ayudarlos a ellos. Ayer yo le comentaba a los jóvenes, les leía que en 1 Corintios capítulo 6, wow, ¿dónde que está? ¿Era ahí que estaba? Sí. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Repite, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de los cielos, de Dios. El verso 11 dice algo que mucha gente se le escapa. Algunos de ustedes antes eran así. ¿Saben qué significa eso? Que pudieron cambiar, que Dios los pudo cambiar. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. En pocas palabras, si hay una persona aquí o que me esté escuchando, usted conoce a alguien que esté oprimido con atracción sexual por el mismo sexo, la palabra dice que es posible cambiar. Tiene que invocar el nombre del Señor, tiene que ponerse en serio a buscar al Señor y también tiene que buscar ayuda porque las hay personas, hay profesionales, son muy escasos que están preparados para eso. ¿Cuántos están aquí? Nosotros necesitamos el amor y la compasión de los demás.
cuando tenemos problemas de eso, de cualquier naturaleza. Pero si tú quieres arreglarlo, tienes que comenzar con la verdad. Tenemos que partir con la verdad. Y la verdad es, la homosexualidad, el que practica la homosexualidad está en pecado. Usted puede tener tentación de atracción homosexual, pero si usted no practica la homosexualidad, usted no está en pecado. Porque la tentación no es pecado. Consumar la tentación es lo que es pecado. Tengo que repetir esto de nuevo. Si queremos arreglar el asunto, tenemos que comenzar con la verdad. No podemos hacer lo que hacen muchos, que es que buscan acomodar a la gente en base a una mentira. Esto no se predica. Romanos 1, Primera de Corintios, no se predica. Esa es la realidad. No voy a predicar eso porque a lo mejor en la audiencia hay alguien que está sufriendo de eso. Si ese es tu caso, déjame decirte algo. Dios te ama. Déjame decirlo de nuevo. Dios te ama. Él puede liberarte. Acércate verdaderamente a Él y Él te va a liberar. Amén. Esa es la realidad. Y número 3, la ira de Dios, verso 28 de Romanos 1. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversión, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas. Señores, en esta lista está la última, el chisme. ¿Cuántos de ustedes les gusta el chisme? Levante la mano. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y de desobedecer a sus padres. Jóvenes, inventan nuevas formas de pecar y de desobedecer a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Ellos lo saben, pero ellos por igual las hacen. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Y dice, peor aún, óyeme, ¿qué puede ser peor que eso? Incitan a otros a que también las hagan. ¿Con quién tú andas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes andan contigo? Banda, suba. ¿Quiénes andan contigo? ¿Quiénes son esas personas que son supuestamente tus amigos? Un amigo verdadero te va a hablar con la verdad aunque te duela. Pero a mucha gente le gusta rodearse de amigos, entre comillas, para que les digan lo que quieren escuchar. Mucha gente, cuando tiene problemas leves, se acercan a nosotros. Pero hay mucha gente dentro de esta casa que cuando entran en pecado, dejan de venir a la iglesia. Y Dios es tan espectacular. Honestamente, para que ustedes lo sepan, yo no ando siguiendo a ninguno de ustedes. Yo sigo redes sociales por las noticias, para saber lo que está pasando en el mundo. Pero es impresionante que a veces me llegan publicaciones de personas que vienen acá y yo digo, oh, pero yo tengo mucho que no veo a fulano o a fulana. Y cuando comienzo a hurgar, a darle para la izquierda al carrusel, veo a esa gente viviendo la vida loca. Uno de los pecados que aleja a la gente de Dios es el pecado sexual. Mujeres y hombres solteros que han escuchado aquí decir una y otra vez, el que tiene sexo fuera del matrimonio está en pecado. Y eso les resuena. Agarran un día, viven la vida loca, ¡pum!, se acuestan con alguien. Y el Espíritu Santo comienza a hablarles. Y luego que el Espíritu Santo les habla, la solución que ellos ven es alejarse de la verdad. Se alejan de la iglesia, se alejan de acá, porque ellos piensan que uno tiene como rayos X, que uno va a ver todo lo que están haciendo. Usted sabe lo que estoy hablando, que es así.
Le digo la verdad, el Espíritu Santo nos da ese don a nosotros. Pero eso no significa que yo ando mirando a la gente de que, Lisa, deja ver. No, yo no ando en eso. Dios solamente revela por misericordia lo que pasa en algunas personas, porque Él quiere que nosotros oremos. Dios dice, esa persona perdió la capacidad de volver a la verdad. Alguien necesita ayuda y te lo presenta para que tú ores. ¿Sabe para qué? No para que chismes al respecto. No para que llames a alguien y comiences a criticarlo o a criticarla y a murmurarlo o a murmurarla. Cuando una gente está en pecado, cuando una gente está esclavo y está perdida, lo menos que necesita es que usted le eche tierra encima. La gente necesita ser rescatada. Y lo único que rescata a una persona es la compasión y la misericordia que se manifiesta a través de una gente que ora por el otro. Una gente que ora por el otro. Este nivel de abandono, de ira de Dios, se llama: Dios te abandona a una mente depravada. Una mente depravada es una mente demasiado viciada con malas costumbres. Eso es una mente depravada. Es una mente que no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque se ha metido en tanta maldad que pierde la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. La mente de esa persona se pierde. Este es el peor nivel de todos, porque incluye los dos primeros niveles. Y dice que lo peor de todo es que aprueban lo malo e incitan a otros a hacerlo. Y un comentario típico de estas personas es: yo no veo nada de malo en eso. ¿Y qué tiene eso de malo? Aprueban lo malo e incitan a otros a hacerlo. Y cuando tienen la oportunidad, pasan leyes para justificarlo. La mayor parte del mundo, o una gran parte, se ha depravado. Muchos cristianos tienen una mente depravada, pero vienen a la iglesia. Y ante esta realidad, la iglesia está siendo retada. Ante esta realidad, tú y yo estamos siendo retados. Porque si hay un solo organismo espiritual con la autoridad y el poder para enfrentar esas cosas, se llama la iglesia. No la religión, la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres que no suprimen la verdad porque es incómoda, sino que la buscan y la enfrentan para que ésta revele la verdadera condición de su corazón. Porque si no lo sabías, el corazón es engañoso y perverso. El único que lo conoce es Dios. La pregunta es: si hay alguna gente en ese nivel de ira de Dios, en el primero, en el segundo o aún hasta en el tercero, ¿habrá algún correctivo para esto? ¿Habrá algo que se pueda hacer? Lo primero es que nadie que Dios se haya apartado tiene la capacidad
de regresar, a menos que no sea por la misericordia de Dios, que se manifiesta a través de gente. Cuando Él le pone a una gente que ha caído en pecado, y Dios dice: yo creo que Joan tiene el corazón no para criticar o ir a murmurar a fulano que lo vio ahora en las redes sociales. Yo creo que ella tiene la capacidad ahora de verlo y sentir compasión e interceder por esa persona. Porque Dios necesita permiso para hacer intervenciones aquí en la tierra. Dios necesita el permiso que le da a una gente que de rodillas comienza a clamar, comienza a pedir: Señor, no merecemos lo que tenemos, pero tu palabra dice que tú eres grande en misericordia. Por lo tanto, yo oro en esta hora. Y usted comienza a mencionar nombres, comienza a mencionar familias. En este tiempo Dios quiere atacar las familias. El diablo ataca a las familias, metiéndolo en pecado, haciendo que nieguen la verdad. Y por eso muchos hogares están bajo amenaza de divorcio, producto de que se han metido en depravación sexual, en adulterio, en hacer tantas cosas. Pero Dios dice: mi misericordia es demasiado grande. Y la iglesia, tú estás siendo retado a que con la verdad tú te mires en un espejo, y en vez de decir: no fui yo, fue la mujer que tú me diste que lo hizo, tú digas como dijeron los apóstoles cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. En vez de ellos culparse, ellos dijeron: Señor, seré yo. Si soy yo, déjamelo saber. ¿Seré yo? Dios necesita, Sedano, de hombres que confronten su vida con la verdad, que se miren en el espejo de la verdad de la palabra de Dios y examinen cada área de su vida. ¿Qué tan buen padre yo soy? ¿Qué tan buen esposo? ¿Qué tan buena esposa? ¿Qué tan buen hijo? ¿Qué tan buen empleado? ¿Qué tan buen hombre de negocios? ¿Qué tan buen hijo de Dios, discípulo de Jesús estoy yo siendo? ¿Está mi confianza puesta en el Señor o está puesta en mi dinero? El que pone su confianza en el Señor, tengo que decirlo claramente, se goza en diezmar y en ofrendar, porque sabe que lo que tiene no vino producto de su trabajo, sino que vino de Dios. Y en un acto de decirle: Señor, yo creo que eres tú, ellos siembran en la casa para que la casa siga haciendo el trabajo al que Dios la llamó. Ahora, lo más interesante de todo, ¿sabe qué es? Que Dios no necesita tu dinero. Él lo va a hacer como quiera, contigo o sin ti. El que no diezma ni ofrenda, Él es que se lo pierde. Él se pierde de participar de esa obra. Él es que se lo pierde. Y quiero cerrar leyéndote lo que dice un salmo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el correctivo a todo esto? En el mismo verso 21 de Romanos 1, Dios nos dio una señal ahí. Él dijo: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo y darle gracias. No quisieron adorarlo y darle gracias. Pero el detalle de lo que podemos hacer está en el Salmo 95. Anótalo por ahí para que tú lo revises cuando llegues a tu casa. Salmo 95 dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos ante el Señor. Yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie. Ponte de pie. Y esto es un llamado. Esto es un llamado porque Dios nos indicó que hoy quiere liberar gente aquí. Dios quiere liberarte de la esclavitud del pecado. Pero yo no tengo pecado. Todos han pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y si tú estás en serio con esto de abrazar la verdad, de
encarar la verdad, llamar la verdad, abrazarla y caminar de acuerdo a la verdad. Te invito de manera voluntaria que des un paso aquí delante y te pares aquí delante. Dice el Salmo mientras tú caminas. El Señor dice, pon atención a esto: si hoy tú escuchas mi voz, no endurezcas el corazón, como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto todo lo que hice durante 40 años, estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que yo digo. La clave para salir de este caos está en todos los días vivir una vida de alabar a Dios, de reconocer su grandeza, de adorarlo con todo lo que tú hagas, que todo lo que tú hagas sea como para el Señor. Y tercero, haz el hábito, haz una lista todos los días para darle gracias a Dios por las cosas que Él te ha dado. Yo te invito a que tú cierres tus ojos en este momento y comienza a hablar con el Señor ahí donde tú estás. Dile: Señor, de alguna forma yo me he alejado de la verdad. De alguna forma me he alejado. Pero hoy yo te digo, Señor, hoy yo abro mi corazón para que tu Espíritu Santo me toque. Señor, revela lo que está en mi corazón. Haz tu voluntad. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. En ti no hay oscuridad. ¿De qué te quejas? Dueño de toda. ¿De qué te quejas? En medio de la oscuridad siempre hay algo por qué darle gracias a Él. Dale gracias al Señor. En ti libre puedo ser. Gracias, Señor, por tu misericordia. No me tengo que esconder. Señor, yo abro mi corazón en esta hora. Te abro mi corazón, Señor.